empezó a inundarse el mercado de crédito otra vez, pero esta vez ya no era únicamente crédito a base de plástico, sino que se le dio una vuelta de tuerca a este crédito y se metió por el medio el crédito inmobiliario. Es verdad que en unos países más que en otros, en España más que en Francia, en Estados Unidos mucho más que en Canadá, en unas zonas de Estados Unidos mucho más que en otras, es cierto. Pero el crédito inmobiliario, la característica nefasta que tuvo este crecimiento del crédito inmobiliario es que como las hipotecas pudieron titulizarse, es decir, convertirse en bonos, esto era negociable, y como eran asegurables y estos seguros también eran negociables, el paquete que se creó a nivel financiero fue absolutamente gigantesco, gigantesco. ¿Qué es lo que sucede? Claro, esta película se basaba, fijémonos que en la recesión del 91, si a alguien se le da una tarjeta de crédito y esta persona se va a comer al restaurante y paga una tarjeta, es verdad que se ha generado un crédito, pero ese crédito se muere en la persona. Es decir, aquí no hay más película. Lo único que puede suceder es que esa persona no pague. Lo que pasa es que el crédito hipotecario se basaba en el supuesto de que el precio de la vivienda iba a seguir aumentando de forma indefinida. En primer lugar, eso no fue así, y en segundo lugar, la gente de la base empezó a no poder pagar la vivienda, con lo cual toda la cadena que vino a continuación, los brokers que habían negociado estas hipotecas titulizadas, los bancos que habían intervenido en tal, toda esta cadena se derrumbó. Entonces, hemos dado un gran rodeo. De cara a su pregunta, ¿quiénes son los culpables? Claro, los culpables a quienes echar la culpa, valga la redundancia, son los bancos, porque son los que tenemos más cerca. ¿Quiénes dieron los créditos? Los bancos. ¿Quiénes participaron en este tinglado de la negociación de los títulos? Los bancos. ¿Quiénes favorecieron toda la dinámica crediticia? Los bancos. ¿Quiénes soportaban toda la política de créditos a las empresas? Los bancos. Es decir, los bancos, de alguna manera, eran la manifestación del horror diabólico de cara a la opinión pública y también de una forma indirecta a los gobiernos. En realidad los bancos lo único que hicieron fue coger un dinero virtual, es verdad, pero un dinero de aquí y colocarlo allí. Lo único que hicieron fue esto. Es decir, en otras palabras, si los bancos no hubieran hecho lo que hicieron, no se hubiera crecido lo que se ha crecido. Y a todo el mundo le gusta crecer. Es decir, resumen del resumen, hemos llegado a una crisis debido a un modelo que se ha agotado porque se han hecho una serie de cosas que han acabado por agotar al modelo. Pero si no se hubieran hecho, no se hubiera crecido este magnífico crecimiento que hemos tenido. Es decir, hay un refrán español que dice que en el pecado está la penitencia. Pues un poco es lo mismo esto. Hablamos de responsables porque la gente muchas veces dice que quien haga algo recibe su merecido. Ahora, ¿cuál es la situación de esta gente? La característica que tienen las crisis sistémicas es que no son manipulables. Volvemos al pasado. En el año 91 se produce una recesión, a alguien se le ocurre que dando crédito se va a salir de esa recesión, ese crédito se concede, la gente empieza a consumir y a partir de aquí se pone en marcha un proceso. Genial. Es decir, es algo muy puntual, muy calibrado, influenciable, manipulable, abordable. Sin embargo, con las crisis sistémicas no sucede esto. En el año 1929 estalla también un modelo. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años 20 la productividad había crecido enormemente en Estados Unidos porque el capital estadounidense había emigrado a Europa, sobre todo a Alemania y Austria, y luego regresó para aprovechar el boom bursátil en Estados Unidos. Se dio una especulación inmobiliaria, se dio una especulación bursátil y se inundó todo Estados Unidos de crédito para que la gente pudiera consumir esta capacidad productiva que había generado el incremento de productividad de los años 20. Bien, ¿qué es lo que sucede en el año 29? En el año 29 el modelo se derrumba. ¿Por qué se derrumba el modelo? Porque ese crédito no puede seguir creciendo y esa capacidad de endeudamiento está agotada. Hablo del año 29, no estoy hablando de la actualidad, el año 29. Bien, ¿qué se podía hacer para evitar aquel crash? Absolutamente nada. Aquel crash es como si estuviera muriendo algo. O sea, cuando una persona se muere, se ha muerto y no hay nada más que hacer. Es como si aquel modelo se estuviese muriendo y esa muerte
evidentemente, una vez llorado al muerto y el sepelio y el funeral, etcétera, etcétera, se pone en marcha un modelo nuevo como evolución de aquel modelo anterior. El Estado empezó a intervenir en la economía, se generalizó el pleno empleo para que la gente tuviera un trabajo y tuviera un salario, el consumo aumentó y se empezó a crecer. Es decir, de un modelo basado en lo pequeño, basado en en la no intervención del Estado, etcétera, etcétera, se pasó a un modelo en el que lo importante era ir a más, siempre a más y mañana más que hoy. Bien, ese modelo, lo que está pasando ahora es la evolución de aquello, ahora se ha agotado. Ahora, y de la misma manera que antes no se podía hacer nada para cambiar, y el cambio vendría por la propia evolución de las cosas, ahora entiendo pasa exactamente lo mismo. Es decir, este modelo se va a morir, entiendo que van a venir 5 años horrorosos y otros 5 bastante malos, o muy malos. Se ha producido un derrumbe generalizado de la situación y un nuevo modelo, por propia evolución de las cosas, se pondrá en marcha. Se va a tener que recortar capacidad productiva, se va a tener que optimizar la utilización de commodities, vamos a tasas de paro elevadas porque no se va a poder utilizar toda la mano de obra y a eso tenemos que acostumbrarnos. ¿Cuál es la situación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de esas instituciones que a día de hoy son los que encabezan este modelo económico llamado capitalista? Yo entiendo que las grandes instituciones se van a redefinir. Es decir, por ejemplo, usted ha hablado del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional fue creado en el año 44. En el año 73, entre el año 44 y el 73, estuvo haciendo unas cosas. Concretamente lo que estuvo haciendo fue un poco de rector monetario, de coordinador monetario. Entre el año 73 y el año 2002-2003 estuvo haciendo de policía. Iba a un país y le decía, oye, tú estás gastando mucho palo, si quieres un crédito tienes que recortar aquí y allá. Ahora actualmente está haciendo de reactivador. Yo entiendo que esas grandes instituciones se van a redefinir. Se van a tener que redefinir como de alguna forma han hecho en el pasado. Unas cuantas van a desaparecer, nacerán nuevas, que adoptarán nuevos papeles y harán otras cosas. Estamos hablando de la crisis económica, pero siempre está reflejado con la crisis social. Estamos hablando de individualismo, de ambición. ¿Cómo se puede cambiar esa situación, esa crisis social que a día de hoy existe? A ver, usted ha utilizado un término que es muy significativo, el término individualismo. Este periodo, para no irnos más atrás, el periodo de 1950-2007 ha sido un periodo basado en el individualismo. Que no lo critico, que ha sido así. Es decir, ¿qué es lo que se ha buscado? Se ha buscado el crecimiento a partir de la suma de lo que conseguía cada individuo. Es decir, aquí, todos los que estamos aquí, nos poníamos a conseguir cosas cada uno por nuestra cuenta, luego se sumaba lo que cada uno habíamos conseguido y eso era el PIB. Claro, eso ha estado muy bien, lo que pasa es que eso tiene un problema. Es decir, si usted y yo queríamos llegar allá y el que primero llegaba era el que más ganaba, evidentemente íbamos a conseguir o a utilizar, mejor dicho, lo que fuera necesario para llegar cada uno a su nivel, el primero. Claro, si llegaba usted el primero, pues genial, todos los recursos que usted había utilizado encontraba su recompensa en el máximo beneficio que obtenía. Pero ¿y los recursos que yo había utilizado para llegar el primero y no conseguía llegar el primero? Eso lo desaprovechaba. Así como en el modelo anterior ¿cómo se llama? El objetivo era conseguir que esa suma que conseguía cada individuo fuera lo mayor posible, actualmente entiendo yo que se parte de la base de este principio filosófico, que de hecho es muy viejo, de que el todo es mayor que la suma de sus partes. Es decir, la idea entiendo que es que si nos coordinamos, si colaboramos, si trabajamos en equipo, si nos ponemos de acuerdo, conseguiremos llegar más lejos que si cada uno se pone a hacer cosas por su cuenta. Y en cualquier caso, al menos podremos planificar, podremos coordinar
qué gastamos, en qué lo gastamos y cómo lo gastamos, atención ahora, para que ese gasto sea lo menor posible. Lo cual, esto hoy en día va a ser muy, muy importante. Y la última pregunta, ante este futuro, a esta situación que parece de tormenta y bastante oscura, ¿hay alguna luz al final de este túnel? A ver, yo entiendo que vienen 10 años realmente muy, muy complicados, mucho. Estas crisis son de 10 años. Yo entiendo que vamos a estar cayendo hasta el año 2012, del 2012 al 2015 habrá un estancamiento y a partir del 2015 un repunte suave, paulatino, hasta el 2020-2023. Entonces, cuando la situación de alguna manera se normalice, que nadie piense que vamos a volver a lo de antes, es decir, el crédito fácil, el dinero barato, el hiperconsumo, eso se acabó. Es decir, el se ha acabado la crisis quiere decir que la situación estará estable, estará estabilizada, que habremos aprendido a ser eficientes, a optimizar los recursos, pero que el desempleo será alto, que habrá gente que no tendrá nada que hacer, que en términos generales, recordando el pasado, se habrá producido un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta época que hemos vivido, estos años, sobre todo a partir del año 2000, ha sido una época absolutamente ficticia, Es decir, todo lo que se ha consumido ha sido a base de crédito. Ahora, mientras le estaba respondiendo, y por lo que decía usted de una luz, si se veía alguna luz, me acuerdo de un chiste en fin, una viñeta, se veía un túnel, todo absolutamente negro, y al fondo una abertura en la que había un señor que hacía así con las manos. O sea, es decir, el señor aquel estaba en la luz ya, o sea, estaba al final del túnel. Y hacía así con las manos y dice, no salgáis, no salgáis. Porque lo que es posible es que tal vez lo que haya detrás del túnel sea, al final de este túnel sea incluso peor que lo que estamos viendo ahora. Muchas gracias por su tiempo. Con esta perspectiva de la economía mundial, donde el futuro es sombrío y el final del túnel está por encontrar, nos despedimos. Será hasta la próxima.